Hola, muy buenos días. Estamos ya en el libro de Marcos capítulo 6 y este está un poquito largo, así es que vamos a comenzar y oremos. Señor, gracias por este momento, por permitirnos leer tu palabra. Dirígenos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entremos a la lectura. Y dice así. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que con él estaban a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que con él estaban a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo, y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces el tiempo más oscuro, como las 4 o 5 de la mañana. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Andaban con Jesús y estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos de lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba. En aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos. Aquí quiero enfatizar 2 cosas. La primera, esto de los discípulos. Andaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, o sea, milagros, los palpaban ahí, los veían, y aún así no conocían bien a Jesús, no confiaban bien en Jesús. Fue después del sufrimiento para ellos, fue después que tuvieron que pasar por otras cosas. Pero en ese momento, aunque hayan visto esas cosas, no confiaban en Jesús. Y nos pasa a todos nos pasa que aunque leamos la Biblia, que aunque sepamos, no confiamos en Jesús. Tendemos a hacer nuestras cosas y confiamos una vez que estamos ya en el hoyo y decimos: échame la mano. Todos nos pasa eso, a todos, o a la mayoría. Aquí lo que nos debe de llamar la atención y nos debe un poco como que alertar es: ellos andaban con él, vieron los milagros en primera persona y aún así dudaban de Jesús, no confiaban completamente en él. No es una excusa para nosotros, es una alerta, que si nosotros no los vemos, que es por fe ahora sí que nuestra fe es por fe, debemos de estar más fuertes para confiar en Jesús. Y segundo, aquí cuando Herodes manda a matar a Juan el Bautista, la pornografía ha sido por siglos, por mucho tiempo. El sexo es algo que es creo que de las mayores debilidades del ser humano. Y lo explotan hoy en día. Aquí Herodes, por el sexo, por la pornografía, porque dicen que esta chica, el baile que le hizo no fue un baile, no fue ¿cómo se dice? No fue la danza de la pluma. Aquí fue un baile muy erótico.
Y en este baile se dejó llevar por sus emociones tanto que dijo, pídeme lo que quieras. Eso era algo absurdo. Ese era un baile para él y simplemente era decir, punto, vamos, la que sigue. Pero fue tan erótico que le causó todo este revuelco con tal de poseerla. Es todo. Recuerdo perfectamente en la universidad, en la biblioteca, un señor estaba viendo una película, iba con sus hijas y con su esposa. Y allá había una película y se puso a verla, pero era una escena muy, muy leve, alguien se estaba besando, con ropa y todo, se estaba besando. Y este señor empezó a gemir como si estaba tan dañado por la pornografía que la señora pobre lo sacó, pero lo sacó literal jalándolo, porque se había excitado demasiado, porque estaba muy atrofiado. A veces podemos estar tan atrofiados de la mente por algo, y no tiene que ser específicamente la pornografía, pero en algo que ya no te permite pensar a veces, no te permite pensar y haces tantas estupideces puedes hacer. Y creo que es tiempo que podamos analizar qué es aquello que nos puede desmoralizar, que perdamos aún la moral con tal de suplirlo. Aquí Herodes mandó a matar a alguien con tal de suplir esa gran necesidad que tenía. Porque la pornografía no es de hoy, la pornografía es desde muchos tiempos. Y si esa pantalla o eso, y quizá no es pornografía para ti, quizá es otra cosa, pero eso que te puede hacer, que te puede llevar a hacer estupideces, quizá es tiempo de decirle, Señor, ayúdame para darle un alto, y no pueda yo llegar a matar a las personas que están a mi alrededor. Esa historia de Herodes está, dicen por ahí en el rancho, está chida. Chécala. Porque a lo mejor tú y yo estamos haciendo cosas que aunque parecen buenas, son una necesidad, o aunque son buenas, son una necesidad solamente que quizá ya no la hacemos con amor, o que quizá nos está llevando a dañar a alguien más. Think about it. Piensa al respecto. Herodes mandó a matar a una persona. Nosotros esperemos que nuestras emociones puedan estar controladas con la ayuda de Dios y que éstas puedan ser guiadas por Él para vivir una vida en la cual las personas que nos rodean puedan estar felices. Que Dios les bendiga, que tengas un buen día. Si tienes pensamientos acerca de esto, por favor, escríbeme. Si te viene alguna otra idea con respecto a esta lectura, te agradecería. ¿Va? Y aprendemos juntos. Dios te bendiga. Buen día.